Buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más, como cada martes y jueves. Es un honor poderlos tener a cada uno de ustedes conectados, es una alegría poder ver que somos más cada día, que queremos, que estamos con hambre y sed del Señor, para recibir de Él, para edificar nuestras vidas en el Señor. Oh, qué alegría poderlos tener. Dios los bendiga de una manera especial. Como sabemos, el jueves pasado estuvimos hablando del tema de Romanos 14, ¿verdad? El jueves pasado estuvimos hablando de Romanos 14. Debido al tiempo y algunos inconvenientes que tuvimos, es que nos quedamos, ¿en qué versículo? ¿En qué versículo nos quedamos? Santiago 4, 11, 12. Amén. Nos quedamos en Santiago ya. Nos quedamos en Romanos 14, 4, ¿verdad? Y el versículo que nos dio la hermana Sabina son los que explicaban un poquito acerca de Romanos 14, 4, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Entonces el día de hoy nos toca Romanos 14, 5. Amén. Esta es la segunda parte de Romanos 14, la segunda parte de Romanos 14. ¿Amén? Vamos a ver qué es lo que hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones. Para hacer un recuento, para hacer un poquito un recuento de lo que fue Romanos 14, del 1 al 4, podemos decir que hablamos de los débiles ¿en qué? En la fe. Amén, hablamos de los débiles en la fe. ¿Y qué dijimos de los débiles en la fe? Que eran los que más creían en lo que Dios hacía. ¿No? ¿Cómo era? No, al contrario. Al contrario, ¿verdad? Los débiles en la fe eran los que recién estaban empezando a creer en el Señor, a conocer al Señor y a andar en esos caminos que el Señor ha trazado para todo hijo de Dios. Amén. Y el Señor nos dijo a nosotros, critiquen a los hermanos que son débiles en la fe. No. No dijo. ¿Qué dijo el Señor? Que lo ayudemos y lo entendiéramos. Que lo ayudemos, que lo juzgáramos. No, que no juzgáramos, ¿verdad? ¿O sí? No. ¿Qué dice nuestra hermana Chinita? ¿Sí debíamos de juzgar o no debíamos de juzgar? No debíamos de juzgar, ¿verdad? El Señor nos decía que nosotros no debíamos de juzgar, porque el que juzgaba, ¿qué le pasaba? El que juzgaba, ¿qué dijo el Señor? ¿Al que juzga qué? ¿Se olvidaron tan rápido? Recién fue el jueves. Que al que juzgaba, lo iba a juzgar él. Igual, ¿verdad? Iba a ser juzgado igual, iba a ser medido con la misma vara, juzgado de la misma manera. ¿Y a cuánto les gusta ser juzgados? A ver, levante la mano, ¿cuánto le gusta ser juzgados? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta ser juzgado, a nadie le gusta ser señalado, a nadie le gusta ser criticado, a nadie le gusta ser desanimado. Y era lo que el Señor nos estaba enseñando, ¿verdad? Decía que no debíamos de juzgar, y menos a los hermanos que estaban débiles en la fe. ¿Amén? ¿Qué otra cosa nos dijo el Señor? ¿Qué otra cosa nos dijo el Señor? Que si juzgábamos ya nos convertíamos en juez, porque el único que nos va a juzgar es Dios. Amén, amén, amén. Es verdad, el único que juzgaba era Dios y nosotros no nos podíamos convertir en jueces, ¿verdad? No podíamos convertirnos en jueces. El Señor también nos habló, dice que el que come de todo no debe de menospreciar ¿a quién? Al que no come. Al que no come nada. Amén, al que no come nada. A ver, dice que algunos creían que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. ¿Y quiénes eran los que sabían que se podía comer de todo? ¿Los débiles en la fe o los que fuertes. Tenían fe? Los que tenían fe. Los que tenían Porque ya no tenemos miedo a nada. Amén. Los que creemos que si Dios santifica algo, que si Dios bendice algo, ya no lo podemos llamar inmundo,
Ya no lo podemos llamar malo, porque Dios, al santificarlo y al bendecirlo, lo hizo bueno. Bueno. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando vamos a comer nuestros alimentos, antes de comer, oramos, ¿verdad? Y nuestras palabras claves son: bendice, Señor, y santifica nuestros alimentos. Les cuento yo que el fin de semana estuve en Huacho. Fueron los 4 días más relajantes que he tenido después de mucho tiempo. Me han tratado como una reina, no saben. He dormido, les cuento, hasta las 10 de la mañana. No me ha pasado eso a mí, no me pasaba eso a mí. Yo nunca he dormido hasta las 10 de la mañana. O sea, todo eso me ha pasado ahí el día, los 4 días que he estado allá. Terminaba de almorzar, me iba a dormir. Me acostaba como a las 3 de la tarde, así que había terminado de almorzar, me levantaba 8:40 de la noche. ¿Pueden creerlo? O sea, era de locura, yo no lo podía creer todo lo que estaba haciendo. Pero bueno, así de bueno fue el Señor, que me llevó a Huacho, a un lugar donde habían 2 siervas del Señor con tanto amor, que me han atendido como una reina y me han hecho que pase los mejores días y me han hecho descansar bastante. He podido descansar bastante y le he pasado muy bien. Y les comento esto porque quería hablarles justamente de esto, que cuando nosotros oramos y bendecimos los alimentos y le pedimos al Señor que los bendiga y los santifique, nosotros debemos de creer que el Señor así lo ha hecho. Y cuando yo escuché orar a mi tía por los alimentos, wow, fue algo poderoso, fue algo maravilloso para mí. Porque no solamente pedía que los bendiga y los santifique, sino que los purifique, que le quite todo lo malo que había en ello y que sea de provecho para nuestro cuerpo. Que podamos nosotros aprovechar, cada vez que comamos podamos aprovechar todos los nutrientes y todo lo bueno que tenga esa comida. Pero que nosotros no lo íbamos a poder hacer, sino, papá, hazlo tú. Limpia de todo lo malo, quítale todo lo malo que va a dañar nuestro cuerpo. Y era una oración tan poderosa que tú te podías comer un pollo a la brasa como si nada, porque sabías que eso estaba bendecido y santificado y que nada malo te iba a poder pasar, sino que el Señor iba a separar lo malo y lo iba a poner bueno. Porque es una palabra que el Señor nos da, y si el Señor lo dice, es porque es cierto, es porque le creemos. Y no hay que dudar de lo que el Señor nos dice. No le llamen malo a algo que es santificado, dice el Señor. No podemos llamarle malo a algo que el Señor santifica. Y no solamente lo hace con la comida, sino también lo hace con nuestras vidas. Si el Señor nos perdona, nos redime y nos da una nueva oportunidad, pues no somos nadie para nosotros juzgar y señalar a las personas a las que Dios ha recibido y ha aceptado. Así es que eso es muy importante y nosotros lo tenemos que tener muy claro, hermanos y hermanas. Ok, versículo 5, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. A ver, a los hermanos que están con las cámaras apagadas, ya les he dicho, por favor, enciendan las cámaras. Este es un tiempo de enseñanza donde todos debemos de estar conectados y debemos de estar con las cámaras encendidas, ¿ok? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Versículo 5. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Amén. Acá vemos algo. Dice que algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Pero otros consideran que todos los días son iguales. Amén. Que todos los días son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno esté plenamente convencido de su propio pensamiento. Nosotros debemos de tener, lo que el Señor nos está queriendo decir acá, es que nosotros debemos de estar convencidos, seguros de lo que creemos. En lo que creemos. Dice que para algunos ciertos días son más importantes que otros. Es como decir que para algunos parte de la palabra de Dios es importante, pero otra palabra no es importante. O sea, hacen lo que se les acomoda, lo que ellos creen, lo que pueden hacer, mas no toda la palabra de Dios, mas no se someten a toda la palabra de Dios.
Por eso el Señor dice, algunos días son importantes para algunos y no todos los días son importantes para otros. Entonces el Señor dice que todos los días nosotros, que todos nuestros días tienen que ser importantes, que nosotros, dice, debemos de estar convencidos de nuestro propio pensamiento, de la palabra que te ha sido revelado, de lo que tú has conocido, en lo que tú crees. Porque no puedes decir, como nuestro querido y nuestro recontra Pinky, amigo Job, que cuando las cosas van bien, todo está bien. Pero cuando las cosas no van bien, comienzas a criticar al Señor. Señor, ¿para esto querías que sea cristiano? Señor, ¿para esto querías que sea tu hijo? ¿Para que las cosas me vayan mal? ¿Para que las cosas me pasen así? Esos son los que creen que ciertos días son más importantes que otros. Esos son los que son así. Los que no tienen clara su convicción. Los que no entienden que cuando siguen a Dios, lo siguen con todo su corazón. Y que es, por decirlo de alguna manera, más entendible, que es en las buenas y en las malas con el Señor. El Señor te está diciendo que tienes que estar plenamente convencido de lo que piensas. ¿Cuál es tu convicción? ¿Decidiste seguir a Cristo por solo las bendiciones? ¿O decidiste seguir a Cristo en todo momento y en toda situación? Todos tus días tienen que ser iguales, igual de importante, todos tus días. No puedes pretender que algunas cosas que Dios dice sí son chéveres, bonitas, bacanes, y otras que Dios dice no estoy de acuerdo. No, con Dios es todo. Con Dios es todo, porque Él nos acepta con todo y nuestros defectos. Él no dice, ¿sabes qué? Yo solamente eres mi hijo cuando no dices mentira, pero cuando dices mentira ya no eres mi hijo. No te dice el Señor eso. Eres mi hijo cuando te portas bien, pero cuando pecas ya no eres mi hijo. ¿A cuántos Dios les dice eso? A nadie, ¿verdad? Dios siempre es fiel. Dios siempre nos ama. En todo momento Él nos ama. Y nosotros debemos de ser igual. Isaías 55, 8, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 55, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. No pretendamos querer hacer como imaginamos o creemos que Dios quiere que hagamos. No, porque las cosas no son de esa manera. Nosotros nos vamos a someter a la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cuántos de ustedes creen plenamente en lo que la palabra de Dios dice que somos nosotros? Amén. ¿Cuántos de nosotros creen plenamente que todo lo que dice el Señor que hará en su palabra, Él lo cumplirá? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que el Señor dice, que somos sanos en Cristo Jesús, es verdad? Amén, gloria a Dios. Y es que esa tiene que ser nuestra convicción. Ese tiene que ser el pensamiento que dice Romanos 5. Romanos 14, 5. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento claro, en lo que creemos. Y nadie puede desviarlo. No porque viene una situación difícil, tú vas a cambiar de pensamiento. No, es permanecer en lo que creemos. Es tener convicción en lo que pensamos y creemos, y más aún defendemos. Amén. Amén. ¿Qué dice el 6? Dice, Romanos 14, 6, dice la palabra de Dios.
El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra? El título de nuestra enseñanza el día de hoy era Los débiles en la fe, ¿verdad? Amén. Aquel Señor, como nos habla de que no debemos de juzgar y que debemos de saber entender y tener compasión con las personas que son débiles en la fe, dice, el que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor. Esa persona que le da importancia a ciertas cosas que el Señor manda, igual lo está haciendo para el Señor. Así en el camino comete errores, lo está haciendo para el Señor. Nosotros no debemos juzgar en qué condición está. Como por ejemplo, si tú oras de una manera y tu esposo o tu esposo ora de otra, no es que la tuya está bien y la de él o la de ella está mal. Es que tienen su forma de comunicarse con el Señor. ¿Entienden? Porque dice la palabra de Dios, lo que hace, lo hace para el Señor. No lo está haciendo para que tú le pongas una nota de cómo oras o cómo no oras. Lo está haciendo para el Señor. Y nosotros no tenemos autoridad para decir, o esto está así, o esto está así, porque no, el Señor hoy nos está diciendo que el que da importancia a ciertos días, lo está haciendo para el Señor. No lo está haciendo para su hermano o su hermana. No lo está haciendo para su esposo o su esposa. Lo está haciendo para el Señor. Y nosotros debemos de saber respetar eso. Nosotros debemos de saber respetar eso. Dice, el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que no le da importancia a ciertos días también lo hace el Señor, porque en la capacidad que tiene de creer, de fe, en esta poca capacidad, lo está haciendo para el Señor. Hay muchos católicos que la doctrina puede ser equivocada. La doctrina puede ser equivocada, hermanos. Pero las personas, esas personas que siguen a Dios lo hacen de corazón, porque creen en ese Dios. Su doctrina puede estar equivocada, sí, por eso el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es verdad. Pero nosotros no podemos juzgar más allá de, porque aún en su desconocimiento, aún en su poco conocimiento que tienen, lo están haciendo para el Señor. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos juzgar, ¿entiendes? Si creemos que esas personas están equivocadas, en este caso, como estamos poniendo los católicos de ejemplo, si por ejemplo, ellos están equivocados porque la palabra dice una cosa y ellos pueden estar haciendo otra, no nos corresponde, él no, está equivocado y él se va a ir al infierno, como muchas doctrinas lo dicen, porque eso no se hace. No, no, no. Lo que nosotros debemos de hacer es, Señor, revélate a su vida. Revélale la verdad, Padre, para que ellos sean libres, así como un día lo hiciste conmigo, Señor. Revélales esa verdad, Padre, que los haga llegar a ti, que los encamine a ti, que te aprendan a amar de la manera en que tú esperas que te amen. Esa es nuestra actitud que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. No la de juzgar. No la de juzgar, ¿ok? Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer, también lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Aun cuando el que cree que nada le es lícito comer, lo poco que come, dice la palabra de Dios, lo poco que come, igual lo hace para el Señor y le da gracias a Dios de lo que comen. Empezamos diciendo que algunos creen que pueden comer todo, que les es lícito comer todo, pero hay otros que solo creen que pueden comer legumbres. Y aún creyendo que solo pueden comer legumbres, le dan gracias a Dios por eso. Y si Dios lo recibe eso con agrado, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Porque aún los hermanos que tienen poca fe, que tienen debilitada su fe, aún en ese poco de fe que tienen, todo lo que hacen, lo hacen para el Señor.
Y nosotros no podemos desanimarlos pretendiendo que ellos tengan la misma madurez espiritual que nosotros con el tiempo hemos alcanzado. No podemos desanimarlos de esa manera. Vamos a ser compasivos, vamos a ser misericordiosos y les vamos a ayudar con esa sabiduría de lo alto a que ellos avancen. El Señor dijo que eso tiene que ser, ¿qué dijo en el primer versículo? Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Esto no puede ser motivo de discusión. El que tú recibas a alguien débil en la fe o que no tenga la madurez espiritual que tú tienes, no puede generar discusiones. Porque así como el Señor fue paciente contigo y conmigo en nuestro proceso para crecer espiritualmente, también te corresponde hacerlo a ti con ese débil en la fe, para que alcance la misma madurez espiritual que tú y yo hemos podido alcanzar. Debemos de ser compasivos, misericordiosos. Así no era nuestro Padre, así no es nuestro Padre. ¿O nuestro Padre es un Dios malo, injusto, que nos trata con dureza? ¿Así es nuestro Dios? No, ¿verdad? Nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios es amoroso, nuestro Dios es misericordioso, bondadoso, nos entiende y aún más nos ayuda, porque Él dice, si les falta sabiduría, pídanmela y yo se las doy. Y todavía no le doy poquito, le doy en abundancia, dice el Señor. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Filipenses 2:3. ¿Qué nos dice Filipenses 2:3? Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Miren lo que el Señor, miren la fórmula secreta que el Señor nos da para que nosotros podamos entender, comprender a los débiles en la fe. No hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagas nada no hables con alguien para discutir o para vanagloriarte. Yo sí entiendo la palabra, yo sí soy ministrada, yo sí oro temprano, yo sí, no, para vanagloria no, dice el Señor. Ni para contienda, ni para vanagloria. Dice, háganlo con humildad. Si quieres ayudar a alguien a que crea de la misma manera en que tú crees en Dios, hazlo con humildad. No con contienda ni con vanagloria, sino con humildad. Y considérate, dice el Señor, y considera a los demás más que tú. Eso es lo que dice el Señor. Considera, pon en tu mente, haz de cuenta o mira que los demás son más que tú, que son superiores a ti, para que tú vayas con esa humildad. Esa es la fórmula que te da el Señor. Ese es el secreto que te da. Imagínate que todos son superiores a ti, para que cuando enseñes a ese débil en la fe, lo hagas humildemente. Y dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. No busques tu propio interés, sino cada quien de los demás. También busca el interés de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que no le vas a enseñar la palabra de Dios, no le vas a ayudar a crecer para tu beneficiarte, para que te entienda, para que piense igual que tú. No, sino por la necesidad que esa persona debe de tener. Por ejemplo, viene alguien que es débil en la fe y está angustiado. ¿Le vas a enseñar que Dios quita la angustia o le vas a decir, yo duermo tranquilo, a mí nada me perturba, yo estoy bien, yo estoy así? ¿Le vas a enseñar así? ¿O vas a venir humilde, manso y le vas a decir,
El Señor nuestro Dios es el único que da paz a nuestro corazón. Él es en el que tu aflicción, cuando estás afligido, Él es el único que te da paz. Solo clama a Él, pídele con un corazón quebrantado y verás cómo el Señor te otorga la paz. Preocupándote por su necesidad, dice el Señor. Que el interés de ellos sea tu interés. No busques tu propio beneficio, dice el Señor. Amén. ¿Qué dice 1 de Timoteo 4? 1 de Timoteo 4, 4 y 5. 1 de Timoteo 4, 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable, si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén. A ver. Romanos 14:7. Vamos a Romanos 14:7 de nuevo. Romanos 14:7. Romanos 14:7. Un poco, a ver, dice, y el que vive para sí, ni nadie muere para, y es que nadie vive para sí, perdón, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿A quién le pertenecemos? Estés vivo o estés muerto, ¿a quién le perteneces? Amén, gloria a Dios, al Señor. Nadie vive por sí. Nadie vive para sí mismo. Si no vivimos para el Señor. Y si para el Señor vivimos, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir? Si para el Señor vivimos, ¿cómo vamos a vivir? Con relación a Dios. Felices, Felices. bendecidos. Amén. Miren lo que dice la palabra. Yo quiero que me escuchen con atención. Y es que nadie vive para sí. Nadie vive para sí. ¿Ok? Nadie vive para sí. Dice, nadie muere para sí. Nadie muere para sí. Pues si vivimos, dice la palabra de Dios, para el Señor vivimos. Amén. O sea, quiere decir que todo lo que tú haces no es para ti. Lo haces para el Señor. Y si lo haces para el Señor, ¿cómo debe ser tu manera de vivir? Humilde. ¿Cómo? A ver, no les escuché entrecortado. ¿Cómo debería ser tu manera de vivir? ¿Correcta o incorrecta? Correcta, en obediencia. Amén. Gloria a Dios. Porque no vivimos para nosotros. Quiere decir que si tenemos ese pensamiento de que vivimos para nosotros, entonces yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que me parece, hago lo que creo que está bien y lo que no creo que está bien, lo desecho, y es que así es vivir para mí. Para mí es vivir así. ¿No es cierto? Debemos vivir en obediencia a Dios, obedeciendo sus mandamientos y siendo humanitarios con nuestro prójimo siempre. Amén, amén. Si nosotros vivimos para el Señor, debemos de vivir como al Señor le agrada. Lo que tú piensas, descartado. Porque no vives para ti, vives para el Señor. Amén. Debes de vivir como el Señor quiere que vivas. Sin resentimiento, sin amargura, sin rencor, con un corazón perdonador, con un corazón lleno de amor, con un corazón misericordioso, bondadoso, como el Señor te dice que debes tener. Porque para el Señor vives. Dice, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, quiere decir que si tú mueres y yo muero, nos vamos a ir con el Señor.
Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios obedientes hay aquí? Amén. ¿Verdad? Porque todos somos obedientes. Nos esforzamos cada día en agradar al Padre. ¿Amén o no amén? Amén, ¿no es cierto? Nos esforzamos Amén. cada día. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta. Es verdad que nos cuesta. Pero nos esforzamos para agradar a Dios y vivir para Él y morir para Él, no para nosotros. Amén. ¿Qué Amén. más dice? Así que ya sea que vivamos o que moramos, somos del Señor, Señor. ¿A quién le pertenecemos? al Al Señor. Señor. Le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, si nosotros le pertenecemos a Dios, ¿qué clase de vida tenemos? ¿Buena o mala? Buena. Amén, buena. Porque le pertenecemos a Dios. Y todo lo que viene de Dios dice su palabra que es bueno, agradable Bueno, y agradable y perfecto. perfecto. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Amén. A veces los veo un poco apagaditos y yo creo de que de repente estoy hablando chino y no me están comprendiendo. A veces la palabra de Dios llega así, ¿verdad? A veces la Está palabra de Dios, meditando. amén. A veces la palabra de Dios llega así y nos hace meditar o nos dice, wow, o sea, yo no pensé que esto era así. Y si Dios te lo revela, yo quiero que tengas claro algo. Si Dios te revela eso a tu vida, es porque el Señor, antes de esta enseñanza, vio tu corazón. Y vio lo que tú necesitabas fortalecer. Y vio lo que tú necesitabas escuchar. Y vio donde tú necesitabas que el Señor te hable para que lo entiendas y lo comprendas, que Él está atento a todo. Que si aún Él tiene contado los cabellos que tú tienes, ¿cómo no vas a ver lo que hay en tu corazón? Y es por eso que el Padre te revela su palabra. Y te lo revela en el momento que tú lo necesitas. En el momento que tú lo necesitas. No ni antes ni después, sino ahí, en ese momento. En ese momento que tú lo necesitas escuchar, el Señor lo revela. Amén. Dice el 9. El 9 dice, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó para ser Señor de los vivos y de los muertos. Jesús se tomó la labor, esa labor que la hizo con amor, tomó esa labor para que Él, al morir y al resucitar, nosotros le pertenezcamos, porque Él nos compró a precio de sangre. Para que tú y yo seamos salvos, Él tuvo que derramar su sangre. Para que tú y yo le pertenezcamos al Señor, Él tuvo que derramar su sangre. No fue fácil. No fue algo sencillo o algo que causó gracia. No. Fue un sacrificio que Él hizo por amor. Que estoy segura, no hay ser humano en la tierra que lo pueda hacer como Él lo hizo. Así es que seamos agradecidos al Padre. Porque para que tú y yo hoy estemos aquí con vida y salud y tengamos la esperanza de algún día verlo al Señor y sentarnos en las bodas del Cordero con Él y comer esa gran cena con el Señor, es que Él tuvo que morir por cada uno de nosotros. Así es que no invalidemos ese sacrificio que el Señor hizo, pensando y actuando a nuestra manera, porque no nos pertenecemos a sí mismo, sino que a Dios le pertenecemos. Y si a Dios le pertenecemos, pues las cosas del Señor haremos para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. 10. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Otra vez viene esta palabra del Señor. Esas son una de las cosas que nosotros tenemos muy marcada en nuestra vida como seres humanos. Y es por eso que el Señor nos vuelve a repetir lo mismo. Dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Si tu hermano no tiene que vivir como tú quieres, tu hermano tiene que vivir a lo que yo quiero, a mi manera, dice el Señor. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias?
¿Por qué si su andar de él es lento en la fe? ¿Por qué lo menosprecias? Ojo, nosotros tenemos que entender algo. Dios se basta solo. Dios se basta solo para saber lo que hay en el corazón de cada ser humano. Dios se basta solo para saber en qué momento corregir y en qué momento no corregir a cada uno de nosotros. El Señor no necesita un dedo acusador, suficiente con el de Satanás, que el que está acusando, que está juzgando, que está señalando, suficiente con el de él. Él no está pidiendo ayudante para Satanás, que juzgue, que señale, que eso, porque dice el Señor que el acusador, el que señala y acusa, ¿quién es? El Satanás. Satanás. ¿No es cierto? Es el enemigo. Maligno. Él es. ¿O nos dijo a nosotros que somos ayudantes de él? No, ¿no es cierto? Porque el Señor siempre nos dice, no juzgarás. No juzgarás. Dice, no juzgarás ni menospreciarás. No menosprecies lo que tu hermano hace. No menosprecies lo que tu hermano hace, dice la palabra de Dios. No lo menosprecies. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, si es el Señor el que juzga y vamos a estar y vamos a comparecer ante su tribunal, entonces, ¿necesita un hermano que esté señalando, juzgando, menospreciando? No, ¿no es cierto? Porque todos vamos a comparecer en el tribunal del Señor. Todos vamos a llegar a ese punto. Y el Señor, que es Rey justo, poderoso, es el que nos va a decir quién hizo lo correcto y quién no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Amén. Por eso no debemos de menospreciar ni de juzgar a nuestros hermanos, porque eso no nos corresponde a nosotros hacer. Amén. ¿Qué dice Amén. Santiago 5:9? Santiago 5:9. Santiago 5:9 dice. Santiago 5:9. Dice la palabra de Dios. Hermanos, no se quejen unos de otros. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Vean que el juez, ¿quién es nuestro juez? El Señor. ¿Y qué nos dice? Hermanos, no se quejen unos de otros. O sea, la queja, ¿es agradable a Dios? No, ¿verdad? Entonces, no nos quejemos unos de otros, no nos quejemos, para no ser condenados. El que se queja, dice la palabra de Dios, que es condenado. Así es que de hoy en adelante, antes de quejarte de algo o de alguien, piensa lo que dice Santiago 5:9. Que si se quejan unos de otros, vamos a ser condenados. Y el Señor dice, y vean, que el juez ya está a la puerta. O sea, Cristo viene pronto. El juez está ya cerca para juzgar tanto a los vivos y a los muertos. Entonces no nos quejemos los unos de los otros. Más bien soportémonos en amor, dice el Señor. Perdonémonos los unos a los otros. Amémonos con amor. En misericordia. Amén. Tengamos misericordia los unos con los otros. Mas no nos quejemos, porque el que se queja se condena, dice el Señor. Y el juez ya está a la puerta, ya llega. ¿Qué le vas a decir ahí?
Ay, yo no lo sabía. Y el Señor te va a decir, el día martes que tuviste Zoom, la hermana Ceci te lo dijo, que no te debías de quejar, pero seguiste quejándote. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? Así es que lo que el Señor revela en nuestras vidas es para que nosotros lo pongamos por obra. Es para que nosotros corrijamos muchas actitudes que equivocadamente, por desconocimiento, hemos estado haciendo. Y que de hoy en adelante las cosas serán diferentes. Señor, gracias por revelarme tu palabra. Gracias por no permitir que mi vida sea condenada cuando tú ya estás cerca. Gracias por enseñarme hoy que no te agrada los que se quejan de los unos y de los otros. Gracias, papá. Hoy voy a ser diferente. Hoy voy a hacer las cosas diferentes. Entonces, eso es saberlo recibir con humildad, lo que el Señor está hablando a nuestros corazones. Hechos 17:31. Hechos 17:31. Hechos 17:31 dice así. Dice, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. ¿Quién es el único que juzga con justicia? Amén. Amén. Él es el único que juzga con justicia. Hemos aprendido que a los débiles en la fe, nosotros no debemos de juzgarlo. Y hoy estamos entendiendo que el único que juzga con justicia es el Señor. Nadie más. Él se basta solo, hermanos, para juzgar a quien tenga que juzgar y de la manera en que lo tenga que hacer. No necesita ayudantes para eso. No necesita ayudantes. Por eso nos dice, no juzguéis y no serán juzgados. Entendamos eso, que para Dios es muy importante. ¿Qué dice Romanos 14:11? Romanos 14:11. Vamos avanzando con Romanos 14:11. Romanos 14:11 dice, está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria. Alabado sea su nombre. Vivo yo, dice el Señor, lo jura por él mismo, lo promete por él mismo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te quiere decir con esto el Padre? Que aún los débiles en la fe, ante Él doblarán toda rodilla. Todos, dice, ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios. Adiós. Toda lengua confesará a Dios. En el tiempo de Dios es que todo va a suceder. Es que no habrá rodilla que no se doble ante el Señor y reconozca su majestad. Es que no habrá lengua que no glorifique su nombre. Así es que no te desesperes, hermano y hermana, por los débiles en la fe. El Señor tiene su plan, su estrategia, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Dios existe. Confesará, se dará, eso se dará. Así es que no desesperes, el Señor te está dando esperanza a ese débil en la fe, a esa débil en la fe. El Señor llegará a su vida y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. No te desanimes, sigue orando, sigue creyendo, porque el Señor hoy te está diciendo, no habrá rodilla que no se doble ante mí y no habrá lengua que no confiese que yo soy su Señor. Sigamos orando, sigamos creyendo, porque el Señor ha dicho que eso pasará y lo creemos en el nombre de Jesús. 13. Por tanto, no sigamos juzgando. Mira, otra vez. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Por tanto, no sigamos juzgándonos los unos a los otros. Más bien, propongámonos no ponernos tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que es impuro, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Amén. Primero 13, búsquenme Mateo 4:4. Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 4:4? Ay, perdón, me confundí. Mateo 18 es, perdón. Mateo 18. Mateo 18:6. Mateo 18:6. Hemos leído, dice Romanos 13. Mateo, vamos a buscar Mateo 18:6. Dice, Mateo del 6 al 9, ¿ya? Del 6 al 9. Vamos a leer Mateo 18 del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, los débiles en la fe, alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. En la vida nosotros vamos a tener tropiezo, como por ejemplo Job, ¿verdad? Como por ejemplo Job. En algún momento dudó del Señor, ¿verdad? ¿Todos hasta ahí? Amén. Un tropiezo, Job tuvo un tropiezo, dudó del Señor por la situación que le pasó, pero nadie provocó ese tropiezo, ¿entiendes? Nadie, ningún ser humano lo provocó, ningún ser humano lo desanimó, fue él mismo, ¿verdad? Fue él mismo que a causa de la situación que pasó, es que él tropezó en su fe. Por eso el Señor dice, ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Sí, van a haber cosas en nuestra vida que van a venir así, como tropiezos. Van a haber cosas en nuestra vida. Dice, pero, dice el Señor, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Si tú a causa de alguien tropiezas, eso es lo que el Señor juzgará. Amén. Eso es lo que el Señor juega. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te lleva a pecar, córtalo y deséchalo. Dice, es mejor que entres en la vida cojo o manco y no que tengas las dos manos o los dos pies y seas echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas echado al infierno de fuego. Amén. ¿Claro lo que dijo el Señor? Si hay algo que pesa, ¿qué quiere decir eso, hermana Ceci? Que si mi ojo se está desviando, ¿me lo tengo que sacar? No, hermano y hermano. Lo que el Señor está queriendo decir es que si hay alguien que no te aconseja bien, es que si hay alguien que te está enseñando otras doctrinas que no es la del Señor, es que si hay alguien que te está desanimando o te quiere sacar de los caminos del Señor, es mejor que lo deseches, dice el Padre. Es mejor que lo deseches, porque si no lo desechas en ese momento, esa persona te puede llevar a una condenación eterna. Amén. Te puede llevar a una condenación eterna. Es mejor que lo deseches. Quítalo. Si tu ojo o tu mano o tu pie te es de estorbo, dice que córtalo y deséchalo. Porque puedes tener los dos ojos, las dos manos o los dos pies, pero te llevará, dice, a condenación. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? O alguien quiere ser condenado y echado a ese fuego eterno. ¿Alguien quiere? No, ¿verdad?
Porque para eso nos estamos esforzando. Para eso estamos creyendo al Señor y cada día nos esforzamos en agradarle al Padre para llegar y alcanzar esa corona que el Señor nos ha prometido a los que perseveran. Amén. Amén. Romanos 14, sigamos con Romanos 14. ¿Qué dice? 14, sí, 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero si alguno piensa que algo es impuro para él, si alguien piensa, miren, yo quiero que presten atención a este versículo más importante. Este es uno de los versículos más importantes que estamos leyendo hasta ahorita. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Lo es para él. Quiere decir que si el Señor santificó, santificó y purificó algo, y aún así tú sigues creyendo que es impuro, dice el Señor, que lo estás creyendo tú. No porque eso sea así, sino que lo estás creyendo tú. ¿Y por qué lo creerías tú? Por tus miedos, por tus temores, por tus inseguridades, por tus dudas. Pero no porque el Señor no lo haya ya santificado. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Lo estamos comprendiendo realmente? No le puedes decir al Señor santifica o purifica o bendice esto y luego seguir creyendo que eso mismo sigue siendo malo para ti. Porque el Señor dice ya es lo que tú crees, no lo que yo he hecho. Yo lo santifiqué y lo bendije. Si tú crees que sigue siendo malo, es por tu propio pensamiento, no porque yo no lo haya bendecido o santificado, dice el Padre. Así es que el que tenga oído para oír, oiga la palabra de Dios. El Señor lo que quiere hoy no es condenarte, ni juzgarte, ni señalarte por tus pensamientos, por tus miedos o tus dudas. Lo que el Señor quiere hoy es que tú tengas la plena confianza en que si Él lo ha dicho y si Él lo ha hecho, así es. Así es. No hay nadie que pueda decir lo contrario. No hay nadie que pueda cambiar lo que el Padre ha hecho. No hay nadie que haga lo contrario a lo que el Señor se propuso hacer. Lo que su palabra dice es verdad. Gloria a Dios. Amén. ¿Todos lo creemos? ¿O hay alguien por ahí que lo sigue dudando? Amén. Todos lo creemos. El Señor dice que si Él ya santificó, si Él ya lo hizo, no lo dudes. No lo dudes. Hechos 10:15. ¿Qué dice Hechos 10:15? Hechos 10:15. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo por segunda vez por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. No lo llames impuro. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Si le has pedido a papá que lo limpie, que lo santifique, que lo purifique, entonces créelo con la mente y el corazón. No dudes, porque el Señor le dijo a Pedro, ¿por qué llamas común? ¿Por qué lo llamas impuro a algo que el Señor ha limpiado? ¿Por qué? No podemos hacer eso. Y no solamente es con nuestros alimentos, es con nuestra propia vida. Cuando el Señor te perdona, te redime, te limpia, ya no tienes que cargar culpa en tu corazón, porque ya el Señor te perdonó, ya el Señor te limpió, ya el Señor pasó la página, ya el Señor hizo eso. No cargues culpa en tu corazón, porque si no estarías invalidando lo que Dios ha hecho en ti. Y Dios dice, no llames común a lo que yo ya limpié. Limpió tu vida, limpió la mía.
limpia todo lo que haya alrededor, todo lo que nosotros ponemos en oración y pedimos que lo santifique y lo limpie y lo bendiga, pues el Señor ya lo hizo y créelo. Amén. Créelo que es Aleluya. así. Porque el Señor dice que si no lo crees es porque tú quieres pensar así, no porque el Señor no lo haya hecho. Creamos al Señor. Amén. Amén. Sigamos con Romanos 14. Romanos 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios. 15. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. Es necesario. Miren lo que dice acá. Vamos a entenderlo de nuevo, ¿ok? Vamos a entenderlo con calma. Dice, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos mansos y humildes como el Señor lo pide? ¿Amén? Amén. Tratamos de ser mansos y humildes, ¿verdad, hermano? Tratamos de ser mansos y humildes. Vamos a eso. Tratamos de ser mansos y humildes. Amén. Dice el Señor. Dice el Señor. Dice, si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comas, entonces tu conducta ya no refleja el amor. Amén. A veces, ¿qué quiere decir esto? Que el hermano que está comiendo y ofende al hermano que lo ve, entonces no está teniendo humildad para hacer las cosas. No está teniendo humildad. Porque ningún hermano por un acto tuyo se debe de sentir agraviado ni ofendido. Porque tiene razón lo que dice la palabra. Entonces no lo estarías haciendo amor. Ya no ven amor, ya no se refleja amor en tu conducta, sino soberbia, orgullo, altivez. Y lo que Dios quiere que con tu conducta muestres es amor. Amén. Es amor. De repente al hermano le cuesta, al hermano débil en la fe, porque el tema es ese, débil en la fe, al hermano le cuesta procesar un poquito más que ese alimento lo puede comer. Y si se siente agraviado por tu conducta, es que tú no estás siendo paciente, compasivo, misericordioso con esa persona que le está costando un poco asimilar eso que tú ya alcanzaste a entender plenamente. Así es que vayamos con humildad. Vayamos con mansedumbre, vayamos así como el Señor quiere, que nuestra conducta demuestre ese amor, que nuestra conducta demuestre ese amor. Y cuando tenemos amor somos compasivos, somos misericordiosos, Amén. somos bondadosos, somos pacientes, mansos y humildes, dice la palabra de Dios, porque todo eso Amén. desarrolla el amor. Amén. Amén. Dice, no hagas, perdón. Dice, no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió, porque a veces por pequeños detalles inician las discusiones, inician las ofensas, inician las contiendas, y esa persona, al verte a ti, un hijo de Dios, que haces contienda, que haces pleito, que ofendes, que haces sentir mal, entonces me alejo. Si así es conocer a Dios, entonces mejor no lo conozco. Si conocer a Dios es así, estar peleando, discutiendo, ofendiendo, señalando, criticando, entonces mejor no. La vida cristiana no es para mí, mejor estoy bien así, dice. Y el Señor ya ha dicho que el que desanima a uno de sus pequeños es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo del mar. Y ahí se pierda. Porque el juicio de Dios creo que a nadie le gustaría experimentarlo. Amén. ¿Qué dice 16? No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No permitan que hablen mal del bien que ustedes hacen. Si ustedes están haciendo el bien, pues háganlo con amor para que no se hable mal de lo que ustedes hacen.
Amén. Porque si ustedes lo hacen por sus propios pensamientos y por impulsos de la carne, entonces van a hablar mal del bien que ustedes quieren hacer. Háganlo como el Señor dice, con amor, porque el amor desarrolla paciencia, bondad, benignidad, gozo, mansedumbre, desarrolla todo. Hagámoslo con amor. No permitamos que se hable mal del bien que estamos haciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Mateo 4:4. ¿Qué dice Mateo 4:4? Mateo 4:4. Dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino Amén. de toda palabra que sale de la boca de La Dios. boca de Dios. El reino de Dios no solamente es de pan o de comida, dice Romanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esa es la que nos edifica más. Esa es la que más nos alimenta. Esa es aquella, esa palabra es la que nos da vida eterna. Es la que nos hace estar vivos, de pie, en fe. Nos hace afrontar toda situación. Porque podemos estar muy alimentados, porque podemos estar muy comidos, muy bebidos, podemos estar. Y cuando se presenta una situación, nos desmayamos. Pero cuando la palabra de Dios es bien segmentada en nosotros, si le creemos al Padre todo lo que Él dice, entonces puede venir cualquier situación y seguimos de pie. Puede venir cualquier cosa y seguimos de pie, confiando en aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el reino de Dios, escrito está que no solo de pan De vive el pan hombre, vive el hombre. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos con Romanos 14. Ya estamos acabando. Romanos, sigamos. 18. Dice, el que de esta manera sirve a Cristo, agrade a Dios y es aprobado por los hombres. Si alguien acá, escuchemos esto, lo que el Señor nos dice. Por favor, bien atentos, bien despiertos a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Dice, el que de esta manera sirve a Cristo, así como hemos hablado y detallado todo, el que no juzga, el que no se queja, el que no critica, el que no piensa con su propio entendimiento, ese, dice, ese, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios. Agrada a Dios, dice, y es aprobado por los hombres, una promesa del Padre. Al agradar a Dios, todos los hombres te van a aprobar, todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque quien te da el nombre y el respeto y ese respaldo es el Señor. Lo primero que debes de hacer es buscar agradar a Dios. Dios. Porque a través de Dios, el resto va a probar lo que tú haces. Dios te va a respaldar en lo que tú haces y dices. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor te dice, los que sirven de esta manera, como yo lo detallé, los que no se quejan, los que no creen en sus pensamientos y no me creen a mí, los que no juzgan, los que no critican, esos, los que no hacen tropezar, esos que me sirven de esa manera como yo quiero, me agradan, dice el Señor. Y como me agradan, le hago caer en gracia delante de todo ser humano, porque le doy la honra y el respeto. Alabado sea nuestro Señor. ¿Qué más dice? 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos eso, lo que contribuye a traer paz, armonía, gozo y la mutua edificación. Te edificas tú y se edifica ese hermano débil en la fe.
mutua edificación, dice el Señor. Mutua quiere decir que tanto Él como nosotros vamos a aprender y nos vamos a edificar. Nadie es más que el otro, dice el Señor, porque es una mutua edificación que vamos a tener. Amén. Esa persona nos va a enseñar y nosotros les vamos a enseñar a esa persona. Es una mutua edificación. Gloria a Dios. 20. No Aleluya. destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Cuando el Señor habla de la comida, no necesariamente se refiere a la comida que ingerimos, sino a no destruyas la obra de Dios por causa de la palabra. No lo destruyas por causa de un placer de la carne. No lo destruyas por un placer de la carne, porque te gusta hacer contienda, porque te gusta juzgar, porque te gusta quejarte. No lo destruyas por un placer de la carne. No destruyas lo que el Señor, la obra de Dios a causa de la comida. Todas las cosas son limpias, dice el Señor. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo malo es hacer tropezar a otro por lo que comemos, por lo que pensamos, por lo que creemos que está bien a nuestro entendimiento y no basado en lo que el Señor dice. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano, o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Pregunta. ¿Tú tienes fe? Dice el Señor. A ver, yo les hago una pregunta. Si el Señor ahora viene, ahorita nomás viene, y te pregunta, ¿tú tienes fe? ¿Qué responderías? ¿Tú tienes fe? Yo Amén. a varios le he visto mover la cabeza y decir que sí, pero a otros los he visto inmóvil. No me asusten, hermanos. Si viene el Señor ahora y nos pregunta, ¿tú tienes fe? ¿Qué Amén. le dirías? Amén. Amén. ¿Le dirías Gloria que sí a Dios. tienes fe? Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos 14, 22. Dice, ¿tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? ¿Por qué diría esto la palabra de Dios? Tenla delante de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es el único que, hermano Olguita. Lo que habías dicho, Él es el único. Amén. Porque Él es el único que conoce tu corazón. Porque Él es el único que conoce todo de ti. Porque tú a la gente le puedes decir muchas cosas. Pero cuando te presentes delante del Señor, Él sabrá si es que tú realmente tienes fe o no tienes fe. Amén. Él es el único que lo sabrá. Porque Él es el único que escudriña corazones. Porque Él es el único que ve lo que el hombre no ve. Porque Él es el único que sabe todo de ti. Y Él es el único que sabrá si en ti hay fe o no hay fe. Por eso la palabra dice, ¿y tú tienes fe? Tenla para contigo delante del Señor. Contigo es cuestión de a dos, entre tú y Dios. Es cuestión de a dos, tú y el Señor. Tenla para contigo delante del Señor. Amén. Amén. Porque el ser humano puede ver muchas cosas en ti, pero solo Dios sabe si tu fe es la que a Él le agrada o no le agrada. Solo Él lo sabe. ¿Qué más dice? Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Gloria a Dios. Dichoso, bendecido, gozoso, alegre aquel. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Amén. Amén. Que dice de la boca para afuera, sí tengo fe, pero tu conciencia te delata y sabe que no la tienes.
porque todo te atemoriza, porque todo te angustia, porque todo te da miedo, porque no puedes dormir, porque andas confundido, porque andas desesperado, porque todas esas cosas nadie las ve, solo aquel que sabe lo que hay en ti. Amén. Amén. Dice el Señor, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. 23. Pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado. Ay, ay, ay. Yo quiero que ustedes entiendan algo. El Señor está siendo claro. El Señor está queriendo que tú tengas la plena confianza en lo que Él hace. La plena confianza en lo que Él hace. No quiere que dudes. No quiere que te llenes de miedos, no quiere que te llenes de inseguridades, no quiere que estés angustiado, atribulado, desesperado. No quiere el Señor eso. Es por eso que nos revela esto en su palabra. Nos lo está revelando a nuestro corazón para en Él tener paz, para en Él tener gozo, para en Él tener confianza. Dice el Señor, pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado. ¿A qué te has condenado? A esa mentira que Satanás ha puesto aquí. A eso te has condenado. A eso te has condenado. Eso es malo, eso no se come, eso no se hace, eso no se mira, eso no salgas, no hables, no lo abraces, no lo coges, no lo agarres, no lo mires, no lo visites, no. A eso te has condenado. Por eso te has condenado. Porque si el Señor dice que va contigo, tú le tienes que creer. Si el Señor dice que es tu escudo, tú lo tienes que creer. Si el Señor dice que te cubre de toda peste destructora, tú lo tienes que creer. Amén. Si el Señor dice que bendice y santifica todo, tú lo tienes que creer. Dice, pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Nosotros debemos de creer que si le pedimos a Dios su intervención, Él está obrando. Y no podemos hacer las cosas después que le hemos puesto en las manos de Dios, después que le hemos pedido su intervención, no podemos dudar de lo que Él está haciendo y seguir con ese miedo. No podemos. Porque dice el Señor que nos hemos condenado. Porque dice el Señor que quien no lo hace por convicción ha pecado y se ha condenado. Si tú crees que tu Dios es soberano, es poderoso y que todo lo que Él dice en su palabra es verdad, entonces actúa como si lo fuera. Actúa como si lo fuera. Nosotros aprendimos dos cosas hace unos días atrás. Aprendimos acerca del temor. Del temor a Dios, que significaba reverencia, máximo respeto, honra al Padre, y el temor mundano. Mundano. Ese que el mundo nos transmite, ese que el mundo nos enseña. Ustedes han escuchado que cuando prenden las noticias, una parte de la noticia dice, la curva de contagio está bajando. Y otra parte de la noticia dice, cuidado, viene la tercera ola. Más o menos el coronavirus nos ha avisado que está llegando en su vuelo entre junio, julio o septiembre, agosto. Por ahí está llegando, dice el COVID. No puede ser eso, hermanos. No puede ser eso. Porque esas cosas, el mundo las crea. Las mentiras de Satanás están ahí para desanimarte, para llenarte de miedo, para aislarte. Y cuando te aísla, te deprimes. Cuando te aísla, te llenas de inseguridad, te llenas de miedo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mí? Y comienza a atacarte a tu mente. Y te comienzas a desproteger. Y te comienzas a debilitar. Y te olvidas que tienes un Dios poderoso que está por encima de toda circunstancia y de toda situación. Te olvidas.
Te olvidas que Él marcó tu casa con la sangre de Cristo y ninguna Amén. peste destructora tocará tu vida ni tu hogar. Te Gloria a olvidas. Dios. Y dice el Señor que Aleluya. el que duda, el que no lo hace por convicción, sea condenado y ha pecado. Créele a Dios, créele al Padre, que lo que Él dice es verdad. Amén. Si Él te dijo que por sus llagas eres sano, créele que por sus llagas eres sano. Si Él te dijo que Él traerá sanidad y medicina a tu vida, es porque Él se basta para sanarte y purificarte y darte esa medicina que tu cuerpo necesita, que es su amor, su poder, su misericordia y su bondad. No Amén. es esa medicina que es una pastillita y te la vas a tomar, no, de esa medicina no habla. Él es medicina, Él llegará a tu vida y te sanará y te limpiará por completo. Aleluya. El Señor quiere que tengamos convicción. Si en este tiempo tu convicción no se pone de manifiesto, discúlpame que te diga esto, pero cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, muchos se quedarán. Él quiere convicción. Él quiere que creamos. Él quiere que confiemos. Sin dudar, sin dudar. No le llames malo a lo que Dios ha santificado, ha purificado y ha hecho nuevo. No le llames malo. Tanto lo que comes como tanto las personas que están a tu alrededor, no le llames malo a lo que Dios en lo que Dios ha intervenido para santificar, para purificar, para hacer nuevo. No le llames malo. Creámosle al Señor. Este tiempo es crucial. Este tiempo es cuando Dios quiere que tu convicción sea plena en Él, que le creas a Él, porque así vendrán muchos y no te engañarán. El enemigo se levantará y no podrá hacerte frente, porque Amén. tu convicción está plena en el Señor. Créele al Señor, hermana y hermano. No dudes, aun cuando tus ojos no vean lo que tú quieres ver, sigue creyendo en el Señor. Aun cuando la situación a tu alrededor no sea lo que tú esperas, síguele creyendo al Señor porque su palabra es verdadera. El lloro dura toda una noche, pero cuando amanece llega el gozo, dice el Padre. Creámosle al Señor. El Señor es bueno, bondadoso y misericordioso. Y Él quiere hablar a nuestros corazones para que nuestra convicción crezca en Él, no para señalarte, no para juzgarte, no para avergonzarte. Lo que el Señor quiere es que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón, para que todo pensamiento sea transformado, para que todo entendimiento sea renovado. Y tengas esa vida en abundancia que el Señor quiere. Cuando es vida en abundancia, no solo habla de lo material. Vida en abundancia, en paz, en amor, en gozo, en armonía, en felicidad. En eso. Porque el Señor lo da todo en todas las áreas de nuestras vidas. Así es que creamos a papá. Creámosle al Señor cuando Él nos dice que en Él todo es santificado, todo es purificado, porque si tú hiciste esa oración y tú le pediste que Él lo haga, tenlo por seguro que así fue. Y créele al Padre. Convicción. El que come, dice el Señor, y quédense con este versículo de Romanos 14:23, pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado. Porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es pecado. Gloria sea al Padre. No estamos hablando de excesos. Ya, porque ya bendije y santifiqué mis alimentos. Ya, voy a comer todos los días mi pollo broster No. Tampoco, Dios no habla de excesos. Dios habla que los excesos son malos. Por eso dice, la borrachera es malo. La lujuria es malo. Todo lo que es exceso, la gula es malo. Todos los excesos para Dios son malos. Amén. No podemos
nosotros estar en excesos. No podemos comer o hacer las cosas sin límites, sino que debemos de ser prudentes y saber hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. 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 Vamos a agradecer a Dios, agradezco a cada uno, agradecemos a Dios por esta noche maravillosa que ha podido revelarnos su palabra a través del Espíritu, y ha sido una palabra que ha edificado nuestras vidas, una palabra que ha llenado nuestros corazones y sobre todo nos ha hecho entender que nuestra plena confianza tiene que estar en el Padre, y que si confiamos en el Señor, todo estará bien. Cada cosa debemos de hacerla por convicción, ¿ok? Los espero el próximo jueves. El jueves nos estamos viendo para otra palabra que el Señor prepare, para otra palabra que el Señor aparte para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. 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 Los espero el día jueves entonces. Bendiciones, hermanos.